aunque nosotros la medimos en la arteria braquial o axilar. Tenemos dos presiones, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La sistólica está asociada a la contracción ventricular y la diastólica está asociada a la relajación. Pero se habla de sístole de la arteria aorta y de diástole de la arteria aorta, porque la diástole del ventrículo izquierdo es 0 o casi 0. Entonces, sístole y diástole de la arteria aorta. Eso es lo que mide la presión sistólica y diastólica respectivamente. Vuelvo a repetir, la presión arterial es producto de dos cosas: gasto y resistencia. El gasto depende mucho de la fuerza con que el corazón impulsa la sangre. Y la resistencia es la oposición que ponen las arterias al paso de la sangre a través de ellas. Entonces, gasto y resistencia. Los mecanismos para regular la presión arterial se dividen en tres: en rápidos, intermedios y lentos. Los rápidos se dice así porque actúan en segundos, ante un cambio brusco o una caída brusca, un aumento brusco de presión. La regulación es tanto para las hipotensiones, o sea, caída de presión, como para la hipertensión, aumento súbito de presión. Y las respuestas son rápidas, intermedias o lentas. Las respuestas rápidas, ahí tenemos a los vasoreceptores, a los quimioreceptores, a la respuesta isquémica del sistema nervioso central y a los receptores cardiopulmonares. En la respuesta intermedia, vamos a aplicar cada uno. En la respuesta intermedia tenemos la relajación por estrés de la vasculatura, la microcirculación, el sistema renina-angiotensina y el movimiento, el desplazamiento capilar de líquido por variaciones en la presión hidrostática intracapilar. Más o menos el gráfico de la respuesta rápida es así. Tenemos que ante una caída súbita de la presión, lo primero que, una caída súbita, o sea, baja de la presión, lo primero que se activa es el sistema de vasoreceptores. Ya hemos explicado cómo actúan los vasoreceptores, disminuye el volumen intravascular, cae la presión arterial media y entonces a nivel del arco aórtico, de la bifurcación carotidia, se envían mensajes hacia el sistema nervioso central, vía parasimpático y simpático. El simpático, el sistema nervioso central toma una decisión: activar el sistema simpático si es que es caída y atenuar el sistema nervioso parasimpático. La segunda respuesta rápida son los quimioreceptores, que no detectan presión, sino detectan presión parcial de oxígeno. Si cae la presión parcial de oxígeno por hipoperfusión, entonces los quimioreceptores detectan eso. Igual envían la información vía el sistema nervioso autónomo al cerebro y este responde activando el simpático, inhibiendo el parasimpático. Y el cerebro mismo no espera recibir información de esta, sino que el cerebro mismo tiene su sistema de sensado. Pero el sistema de sensado del cerebro no es presión parcial de oxígeno ni caída de volemia, es aumento de la presión parcial de CO2 y presencia de acidosis. Eso es lo que despierta al sistema nervioso central, básicamente en su respuesta isquémica. Entonces, la regulación rápida de la presión arterial se produce en segundos. Y lo primero que se produce ante un sangrado, como hemos explicado ya anteriormente, es vasoconstricción. O sea, el sistema nervioso autónomo lo que hace es estimular al sistema simpático, adrenalina, noradrenalina, receptores beta-1, vasoconstricción. Es lo primero que se produce. Lo segundo, este mismo sistema nervioso simpático, a nivel de los mismos receptores, aumenta frecuencia cardíaca. Aumenta frecuencia cardíaca, con la finalidad de aumentar gasto cardíaco. Entonces ya tenemos vasoconstricción y aumento de frecuencia cardíaca. Lo importante es mantener la volemia dentro del árbol arterial, sin que vaya al árbol venoso. Y constricción de las arterias más periféricas. O sea, cómo se mantiene la sangre dentro de todo el sistema arterial sin que pase al venoso, porque al pasar al venoso ya no estamos conservando la volemia central. A través de constricción de las arteriolas, cierre de los esfínteres precapilares y diferencia en las presiones hidrostáticas entre el capilar y el intersticio, de tal manera que disminuye la presión, el gradiente de presión entre capilar e intersticio. De esa manera se consigue que menos volumen intravascular se filtre. Entonces, las respuestas todas son estas, ¿no?
respuestas rápidas en segundos o minutos, respuesta intermedia en horas y respuesta lenta en días. La respuesta rápida es como les vuelvo a explicar. Primero son los varoreceptores. Los varoreceptores los tenemos en la bifurcación carotídea, en el arco aórtico. Comunican a nivel del sistema nervioso simpático al cerebro la presencia de caída de presión arterial media, y esto desencadena respuesta simpática y parasimpática. Simpática estimulatoria y parasimpática inductora. La segunda respuesta, la de azul, los quimioreceptores. Detectan como hay baja presión de perfusión debido a caída de presión arterial media, hay caída de presión parcial de oxígeno. Como hay caída de presión parcial de oxígeno, esto comunica esta situación igual al mismo nivel arco aórtico y bifurcación carotídea al cerebro, y este produce la misma respuesta. Y por último, la respuesta rápida también la produce el mismo cerebro mediante su respuesta isquémica del sistema nervioso central, que detecta aumento de presión parcial de CO2 o presencia de acidosis, o sea, caída del pH. Esto es la respuesta rápida, y lo que produce básicamente es vasoconstricción y aumento de frecuencia cardíaca, y cierre de esfínteres precapilares con disminución de la diferencia de gradiente de presión capilar intersticio. 1. Vasoconstricción. 2. Aumento de frecuencia cardíaca. 3. Redistribución capilar. Esa es la respuesta rápida. Entonces, le pongo tres mecanismos y después pongo sistema renina, angiotensina, aldosterona, digo, ¿cuál no es respuesta rápida? Seguimos, luego sigue la respuesta intermedia, o sea que se puede dar en horas, no es respuesta rápida, es respuesta intermedia. Entonces, para la respuesta intermedia ya viene el sistema renina-angiotensina, solamente el sistema renina-angiotensina, hasta ahí. Esta se activa principalmente ya a los 30 minutos, incluso se puede activar después de horas, de acuerdo a la perfusión del riñón, Este sistema renina-angiotensina, entonces lo que hace es, lo expliqué antes, hay hipoperfusión, el gasto disminuye. Como disminuye el gasto en general, la proporción a cada órgano disminuye. La proporción de gasto que le corresponde a cada órgano disminuye. Entonces, la proporción al riñón generalmente es 20% del gasto cardíaco. O sea, en una situación normal, si nosotros tenemos 5 litros, le llega 1 litro a los riñones, 20%, 1 litro a los riñones por minuto, ¿no? ¿Qué pasa en una situación de hipotensión? Se produce disminución, ya no le va a llegar 1 litro, le va a llegar 600 mililitros al riñón. El riñón lo entiende como hipoperfusión, y la mácula densa de la arteria aferente que le llega al riñón tiene el aparato yuxtaglomerular que detecta esa hipoperfusión y lo interpreta como isquemia. Al interpretarlo como isquemia, libera la renina. La renina, como les expliqué, estimula al angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Sobre esta angiotensina 1 que está circulando en la sangre, actúa una enzima convertidora de angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta enzima producida en el pulmón. Esta angiotensina 2 ya es parte de la respuesta de regulación intermedia. Y la angiotensina 2 tiene muchas funciones: vasoconstrictora, antidiurética, vasopresora y aumenta frecuencia cardíaca. Pero no solamente la respuesta intermedia está dada por el sistema renina-angiotensina, sino también por relajación de vasculatura ante el estrés. O sea, ante el estrés, los vasos arteriales se dilatan. No necesariamente las metarteriolas o subarteriolas, los vasos de mediano calibre también se dilatan, tratando de acaparar y mantener en sí el volumen intravascular en el árbol arterial. Ya hemos explicado el desplazamiento capilar, se disminuye. En vez de que la sangre que está en la arteria pasa a la arteriola, de la arteriola al capilar y del capilar a la vénula, ya por diferencia de presiones, para que se produzca ese flujo pase de un lado a otro, esa diferencia de presiones disminuye, de tal manera que el flujo se enlentece y entonces la filtración del lecho arterial hacia el lecho venoso disminuye.
Esto hace que al final el volumen de sangre aumente. Entonces, la respuesta intermedia es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el desplazamiento capilar y la rigidez arterial. En la respuesta lenta, básicamente depende del riñón, ¿no? La respuesta lenta es dada por el riñón, por el mecanismo de control renal y por el efecto ya de la aldosterona, que es parte del sistema renina-angiotensina. Pero hasta el sistema renina-angiotensina es respuesta intermedia. La aldosterona ya es de acción tardía, ¿no? Ya es en día la acción de la aldosterona. ¿Que es estimulada por la angiotensina 2? Sí, pero su acción es tardía. Entonces acá la retención de volumen a nivel renal y de aldosterona. ¿Cómo se produce la retención de volumen a nivel renal? Se produce por dos mecanismos. Por la monoantidiurética, que es liberada por la neurohipófisis, estimulada por la angiotensina 2, que produce una reabsorción, ¿no? La monoantidiurética, una reabsorción de agua. Esta reabsorción de agua aumenta el volumen intravascular. Y la aldosterona, que produce reabsorción de sodio, que a la vez jala agua. Y esto aumenta el volumen intravascular, de tal manera que de esa manera regula la pérdida de presión. Se produce el efecto contrario ante la hipertensión. Pero si este efecto contrario falla, que suele fallar, el paciente requiere medicación antihipertensiva. O sea, para el organismo es más fácil corregir una hipotensión que corregir una hipertensión. Porque ante la hipotensión ajusta parámetros. En la hipertensión no puede ajustarlo porque mucho depende de volumen. La regulación rápida del sistema nervioso central sigue estas rutas. Ruta simpática, nervios espinales, y ruta parasimpática, o del sistema nervioso central. Todos estos están ubicados, estas rutas que se dirigen al sistema nervioso central están ubicados en un centro vasomotor, ¿no? El núcleo solitario y tiene un núcleo activador, y vasodilatador y cardioinhibitorio. Estos de acá son los que están en el bulbo raquídeo, el centro vasomotor, son los que van a disparar actividad simpática e inhibir actividad parasimpática compensando la hipotensión. Y van a hacer lo contrario, tratando de compensar la hipertensión. ¿Cuáles son en la microcirculación? ¿Qué elemento es el que no recibe inervación simpática ni parasimpática? ¿Cuál de ellos? En la microcirculación. ¿Cuál de ellos recibe acción simpática y cuál es parasimpática? Excepto los capilares, todos reciben inervación por el sistema nervioso autónomo. Excepto los capilares. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene alcance para vasoconstricir arteria y vena, pero no tiene alcance para constricir capilares. Entonces los capilares, ¿cómo intervienen en la regulación? Solamente por diferencia de presión hidrostática. Entonces, la microcirculación, ¿quién la constituye? Las arteriolas, las vénulas, las metaarteriolas y los capilares. Otro vaso ya no es parte de la microcirculación. Entonces, yo le pregunto, ¿cuáles son los elementos de la microcirculación? Arteriolas, vénulas, capilares, metaarteriolas, que no está acá, y los esfínteres precapilares. Todos ellos son elementos constitutivos de la microcirculación. Yo le pongo arterias, ya no, eso no es microcirculación. Vena tampoco no es microcirculación. Los vasos sanguíneos son vasos de conducción y vasos de distribución. Los vasos de conducción son los grandes vasos, arteria aorta, pulmonar, ¿no? Humeral, braquial. Los vasos de distribución ya son los que van al órgano, ¿no? Esplénica, renal, hepática, de distribución. Entonces la estimulación simpática me produce vasoconstricción arterial y venosa y con ello me aumenta la resistencia al flujo sanguíneo y de esa manera me eleva la presión arterial. La estimulación simpática me produce el efecto contrario y lo que me hace es disminuir el volumen de los vasos venosos y por lo tanto
mejora el aporte hacia el lado arterial. Esto hace de que al final aumente el volumen sanguíneo, o sea, aumente el gasto cardíaco. La estimulación simpática me aumenta la frecuencia cardíaca, ya hemos repetido hasta la saciedad, aumenta la contractilidad, o sea, la fuerza y el volumen de bombeo del corazón aumenta por estimulación simpática. Frecuencia cardíaca y contractilidad, básica. Y vasoconstricción en las arterias. En el corazón son dos cosas: aumento de frecuencia cardíaca, aumento de contractilidad. En los vasos sanguíneos, vasoconstricción, ese efecto simpático. Y la estimulación parasimpática es lo contrario. En el corazón lo que hace es disminuir frecuencia cardíaca, disminuye contractilidad. O sea, aumenta frecuencia cardíaca significa cronotropismo positivo. Disminución de frecuencia cardíaca, cronotropismo negativo. Aumento de la contractilidad, inotropismo positivo. Disminución de la contractilidad, inotropismo negativo. Entonces yo no le voy a preguntar, la estimulación simpática me produce cronotropismo positivo o cronotropismo negativo. Entonces, cronotropismo es frecuencia cardíaca, inotropismo es contractilidad. Entonces, el corazón se estimula por efecto simpático en forma positiva y por efectos parasimpáticos en forma negativa. La respuesta es rápida, en segundos, una respuesta inmediata, intermedia y es lenta. Básicamente la respuesta de los vasoreceptores, presoreceptores, boloreceptores, quimioreceptores, respuesta isquémica cerebral es rápida y es en segundos. Los reflejos vasoreceptores, o también llamados presoreceptores, se ubican acá, ¿no? Los receptores, en el arco aórtico, y estos conducen a través del nervio vago, que es parasimpático, hacia el sistema nervioso central. Y los carotidios lo conducen a través del nervio de Henle, que es una rama del noveno parto, glosofaringeo, hacia el centro vasomotor. Este es el impulso, la conducción parasimpática. El aumento de la presión arterial también produce el efecto contrario. Ahí se estimulan los vasoreceptores, pero en forma negativa, lo que produce inhibición del centro vasoconstrictor o vasomotor del bulbo. Esto excita ¿a quién? A lo contrario, que es el sistema parasimpático, para bajar la presión arterial. Los quimioreceptores, les explicaba, que lo que detectan es la ausencia de CO2, o sea, detectan caída de presión parcial de oxígeno, aumento de CO2 y exceso de hidrogeniones. Pero principalmente los quimioreceptores son ausencia o caída de la presión parcial de oxígeno. Los quimioreceptores actúan un poco más tardíamente que los presoreceptores y se pueden actuar ya cuando la presión arterial media cae por debajo de 80 milímetros de mercurio. O sea que en un sangrado pequeño o de poca monta, digamos, poco calibre, los quimioreceptores no se hacen presentes. Los quimioreceptores ya se hacen presentes cuando el paciente ha perdido tanta volemia o la presión ha caído tanto, de tal manera que la presión arterial media cae por debajo de este valor de 80 milímetros de mercurio. Y no es tan rápido ni tan efectivo como los presoreceptores. Hay también reflejos auriculares, ¿no? Y de la arteria pulmonar para el control de la presión arterial. Hay receptores de estiramiento. Las aurículas, cuando se estiran, por ejemplo, en hipertensión por sobrecarga de volumen, se estiran y liberan unas sustancias llamadas péptidos natriuréticos. ¿Qué son péptidos A, B y C? Nosotros en clínica, en el hospital, dosamos los péptidos natriuréticos. Y su aumento, el aumento del péptido natriurético, indica distensión de cámaras, que en castellano sería sobrecarga de volumen, que me está distendiendo estas cámaras. Esta sobrecarga de volumen que me distiende aurículas y me distiende ventrículos, porque ha aumentado el volumen de retorno venoso, en la falla cardíaca hace de que los péptidos natriuréticos aumenten, entre ellos el péptido natriurético cerebral, que así se llama porque se descubrió en el cerebro, pero que lo produce el ventrículo izquierdo. Cuando este péptido natriurético esté elevado, o ProBNP es el nombre, término genérico en la clínica, cuando el ProBNP está elevado, me indica que esa congestión del paciente se debe a falla cardíaca.
Cuando el ProBNP va bajando, me indica que la falla cardíaca va mejorando. Cuando el ProBNP se normaliza, menos de 125 picogramos por mililitro, cuando se normaliza, significa que el paciente ya salió de la falla cardíaca. O sea que el ProBNP nos sirve como diagnóstico y después nos sirve como marcador de la evolución de la congestión, de la sobrecarga de la falla cardíaca. Y eso es por estiramiento básicamente auricular. El ProBNP es ventricular, ProBNP auricular y ProBNP del septo. Hay 3 ProBNP. Si hay disminución, la respuesta isquémica del sistema nervioso central y el control de la presión arterial, nuevamente, ¿qué es lo que capta el cerebro? Disminución del flujo sanguíneo en el cerebro, básicamente en el centro vasomotor del cerebro. Esta disminución lo traduce el cerebro como isquemia. Esta isquemia, entonces, activa neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras que van a producir vasoconstricción y aumento de frecuencia. Pero ¿quién es el que detecta básicamente cómo se interpreta esta isquemia? Por aumento de la presión parcial del CO2, por descenso del pH, ¿no? El pH puede descender por acidosis metabólica o por acidosis láctica. La cuestión es que la acidosis pone en acción, me traduce respuesta isquémica y pone en acción a neuronas vasoconstrictoras y cardioaceleradoras. O sea, respuesta simpática que me produce vasoconstricción y aumento de frecuencia cardíaca, para de esa manera aumentarme la presión arterial. Y este de acá es uno de los más potentes, una de las más potentes respuestas inmediatas, ¿no? Conjuntamente con los vasoreceptores, y menos potentes son los quimioreceptores. Y la regulación lenta, ya pasamos a la intermedia, en algunos libros solamente se dice rápida y lenta. Acá, para que más o menos ubicarlos temporalmente, hemos dividido en rápida, intermedia y lenta. Pero ahora en la actualidad es rápida y lenta. ¿Y quién es rápida? Todos los que son receptores, quimio, preso, bolo, respuesta isquémica transitoria, sistema renina-angiotensina, rápida. ¿Quién es lenta? Aldosterona y la respuesta renal. Y la respuesta renal, por ejemplo, al aumento de la presión arterial, cuando hay aumento de presión arterial, digamos hay aumento de volemia, la presión de perfusión va a aumentar en el riñón. Entonces ya no es lo contrario, que era hipoperfusión, sino hay una sobreperfusión. Esta sobreperfusión, el riñón lo va a interpretar como, digamos, exceso de oxígeno. Exceso. Y esto va a tratar de regularlo, haciendo que el corazón produzca más orina, para disminuir el volumen intravascular. Eso se llama diuresis por presión. O sea, la hipertensión me lleva a diuresis por presión. Pero no solamente eso, sino que también hay eliminación exagerada o mayor de sodio por la orina. O sea, el sodio urinario aumenta. Eso es natriuresis por presión. Y como el sodio jala agua, de estas dos maneras, el corazón, el riñón, elimina volumen intravascular tratando de regular presión arterial. Pero esto no se da en horas, sino ya en días. Les decían antes que una presión arterial media, cuando cae de 60, en algunos dice 50, cuando cae ya de 50, el riñón ya no forma orina. O sea, si la presión arterial media, la media, yo la dejo caer por debajo de 50 milímetros de mercurio, ese paciente va a ser insuficiencia renal aguda porque ya no va a producir orina. Si la presión arterial me aumenta a 200, ese paciente va a tener una presión de perfusión 6 a 8 veces más de lo normal. Y esa presión de perfusión me maltrata por aumento de presión hidrostática, me lesiona capilar. Igual me va a llevar a la insuficiencia. Esta es una relación entre el output urinario, o sea, el gasto urinario, y cuántas veces lo normal con respecto a la presión arterial. Un gasto urinario de 1 se da con una presión arterial media de 80. O sea, si yo conservo una presión arterial media de 80, el gasto urinario va a ser como 1, o sea, normal. Si la presión arterial media es de 100, el gasto urinario se va a multiplicar por 2. ¿Cuánto es el gasto urinario normal? Digamos 2 litros por día. Orinamos 2 litros por día. Entonces acá sería ya no 2, sino 4 litros. Si mi gasto urinario es
2,5, entonces ya no sería 4, sería 5, y así. Si la presión arterial media me sube a 180, mi gasto urinario se va a multiplicar por 6. O sea, va a ser una poliuria. Entonces, ante una presión arterial elevada, el riñón responde eliminando sodio básicamente, y el sodio arrastra agua, de tal manera de esa manera disminuir el volumen sanguíneo. Y por lo tanto, si disminuye el volumen sanguíneo, el volumen intravascular, disminuye el volumen latido y por lo tanto el gasto cardíaco. De esa manera disminuye la presión arterial. Entonces, hay un incremento del volumen intravascular, ¿no? Me produce un incremento de presión arterial. Esto me produce un incremento de la presión de llenado. Este incremento de presión de llenado es un incremento de la presión en el retorno venoso, incremento del gasto cardíaco, y se autorregula con disminución o incremento de la resistencia periférica, pero básicamente incrementando la presión arterial, y esto aumenta la diuresis. Este aumento de diuresis es la que trata de regular nuevamente la presión, el volumen intravascular. Más dañino para el paciente renal e hipertenso es consumir sal que consumir agua. A ambos se le dice poca sal, poca agua. Pero de las dos, la sal estimula mucho la elevación del volumen intravascular. O sea, el tener un medio intravascular hiperosmótico debido a carga de sodio hace que el mismo organismo jale volumen hacia el intravascular desde el intersticio, y esto es por la sal. O sea, la sal de mesa que nosotros debemos consumir es alrededor de 7 gramos por día en un paciente no hipertenso, y eso equivale más o menos a 4 o 5 gramos de sodio al día. En un paciente hipertenso se indica que no debe consumir más de 3 gramos de sodio al día, no más, y no más de 5 gramos de sal de mesa, o cualquiera de los dos. Pero nadie mide el sodio, porque todos tenemos sal de mesa. Entonces el hipertenso no más de 5 gramos de sal de mesa, sal yodada. Este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, ya les expliqué. Acá está graficado para ustedes. Le expliqué todo esto hasta llegar a la angiotensina 2. Y miren todo lo que produce la angiotensina 2. Estimula el sistema nervioso simpático, aumenta la reabsorción de sodio, cloro, y elimina potasio, reteniéndome agua a nivel de tubo contorneado distal. La angiotensina 2 estimula la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que produzca aldosterona, y esta aldosterona me estimula la retención de agua. La angiotensina 2 de per se produce vasoconstricción arteriolar. La angiotensina 2 estimula a la neurohipófisis para producir hormona antidiurética y de esta manera retener agua a nivel del tubo conductor. Todo esto me aumenta el volumen intravascular. Todo esto me aumenta la presión. Todo por la angiotensina 2. Esa angiotensina 2 tiene receptores. Dos tipos de receptores tiene la angiotensina 2. En los vasos sanguíneos y en el organismo en sí. AT1 y AT2. El AT1, el receptor AT1 es el maligno. El receptor AT2 es el benigno. El receptor AT1, al ser activado o estimulado por la angiotensina 2, me produce esta serie de eventos: vasoconstricción, retención de sodio, hipertrofia patológica, hiperplasia, citotoxicidad, aumento de endotelina que tiene efecto vasoconstrictor, aumento de arginina, vasopresina, hormona antidiurética, facilitación del sistema simpático adrenérgico como aumenta la presión, formación de radicales superóxido de oxígeno, aumento del inhibidor del activador del plaminógeno tipo 1 y expresión genética de la razón. Todo esto es porque la angiotensina 2 activa al AT1. Los medicamentos antihipertensivos como los sartán, valsartán, irbesartán, todos los BRAF, o sea, bloqueadores del receptor de angiotensina, actúan sobre este AT1. La angiotensina también actúa sobre este receptor benigno, que es el AT2, que me evita la proliferación celular en el músculo liso, me inhibe el crecimiento de células atípicas, me produce una adecuada diferenciación, me repara la célula
tiene efecto apoptótico, vasodilatador y desarrollo renal y del tracto urinario en forma óptima. En efecto. El efecto del AT2 estimulado es bueno para el organismo.